Bueno, hola chicos, vamos a comenzar la clase de hoy como siempre preguntándoles si tienen dudas respecto a lo que se dio de teoría en la clase anterior. ¿Qué es lo que dimos? Específicamente dimos empresas agropecuarias y dentro de empresas agropecuarias describimos las diferentes o los diferentes tipos de actividades o actividades especiales que se desarrollan en la empresa agropecuaria, que podría ser la ganadería, podría ser la fruticultura, la forestal, la agrícola específicamente. ¿Qué les quedó de duda respecto a las actividades especiales que estuvimos viendo? La clase de hoy va a consistir en la descripción de las actividades especiales como constructoras y entes sin fines de lucro. ¿Asistieron todos los que están presentes acá a la clase del lunes? ¿O cuándo dimos el lunes o el lunes dimos? Los leo, chicos. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, si no hay dudas, vamos a avanzar con el desarrollo de la unidad 16, pero empresas constructoras. ¿Están de acuerdo? Yo tengo una duda sobre qué cuenta usar en caso de que el resultado de la producción sea negativo. Por ejemplo, una inundación. Bueno, si se produce en cualquier actividad un resultado negativo por inundación, tendrás que buscar una cuenta que represente la pérdida, porque ahí vas a tener una pérdida extraordinaria producida en el periodo que va a impactar directamente en el estado de resultado como un resultado negativo. El nombre de la cuenta, me estás preguntando, el nombre de la cuenta. Usamos crecimiento vegetativo cuando aumenta el... Bien, vos considerá que tenés, vamos a suponer que vos tenés en la cuenta cementera, vamos al ejemplo de una actividad agrícola. Vos tenés hasta cierto periodo en la cuenta cementera, fuiste activando todos los costos de explotación agrícola vinculadas a ese proceso productivo hasta esa etapa del proceso productivo. Fuiste activando en la cuenta cementera el valor que tenés en tu activo. Vos querés saber qué pasa si tengo una inundación. Tendrás que dar de baja a la cuenta cementeras por el monto estimado de esa pérdida. Por ejemplo, si perdiste, valía 100.000 tu producción en proceso, tu cementera, perdón, hasta esa etapa, hasta ese momento. Si valía 100.000 pesos, tenías activado por tu cementera 100.000 pesos, se produce la inundación, tendrás que eliminar ese activo porque vamos a suponer que se pierde el 100% de la producción o de la cementera o el valor de la cementera hasta ese momento. Entonces, acreditas la cuenta cementera y debitarás la cuenta de pérdida por inundación, por ejemplo. ¿Está? ¿Se entendió? No sé quién preguntó, Gonzalo. Bien. ¿Alguien tiene otra duda? Acuérdense que el crecimiento vegetativo se da, por ejemplo, cuando tengo la actividad ganadera. Al cambiar el animal su categoría, se produce una diferencia entre la categoría anterior y la nueva. Por ejemplo, pasa de ser ternero a ser novillo, entonces tengo que debitar la cuenta novillos, perdón, y acreditar la cuenta terneros. La diferencia en la cotización o el valor de estos dos va a la cuenta crecimiento vegetativo por cambios de categoría, por ejemplo, o también se la nombra esta cuenta cambios de categoría. O sea, repito, debito la cuenta terneros
acredito como cuenta de ingresos cambios de categoría o ingresos por cambios de categoría a la cuenta ternero que yo tenía, ¿está? Si hay un decrecimiento, es decir, se produce cierta, ¿qué puede producirse en el animal? Cierta mortandad por causas anormales, así como dimos el ejemplo de la inundación, puede haber mortandad por causas anormales. Entonces, debitaré una cuenta de pérdida por mortandad a la categoría de animal que le tenga que dar de baja. A, que dije en el ejemplo, terneros y novillos. A novillos era, ¿está? Tendré que reflejar allí el monto total de la pérdida porque desapareció el animal del campo o porque murió, digamos. Puede haber por pérdidas también. Acuérdense que cada actividad tiene su porcentaje de mortandad normal, que lo tengo que considerar dentro del costo de explotación ganadera en este caso. Pero si es anormal o la mortandad se produjo por causas que no son habituales, allí sí va a la cuenta pérdidas. Lo mismo sucede si tengo una inundación y tengo que reflejar la pérdida en la cuenta cementeras. ¿Está? ¿Se entendió, chicos? Vamos entonces ahora vamos a la actividad especial, industria de la construcción. ¿Puedo avanzar o tienen otra pregunta? ¿Están viendo ahí, chicos? Ahora no, ahora sí. Ahí sí se ve. Bien. Ya vimos todas estas actividades, ganadería, agricultura. Acá. Vamos específicamente a la actividad industria de la construcción. ¿Se ve bien ahí, Sofi? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, una de las características que tiene esta actividad especial es que es la actividad que moviliza, se dice que moviliza la economía o mide el nivel económico con que cuenta, por ejemplo, un país o un sector. Se dice que la industria de la construcción es aquella que desarrolla actividades que abarcan bastante amplia o amplio el conjunto de actividades que desarrollan las industrias de la construcción. Las empresas que se dedican a la construcción pueden dedicarse, por ejemplo, a construcciones de tipo viales. El ejemplo pueden ser puentes, caminos, autopistas, es decir, rutas, todo lo que sea o lo que tenga que ver con el mundo de la actividad vial. Actividades u obras de tipo civiles, industriales o de viviendas. La actividad de construcción de una vivienda familiar, la actividad de construcción de industrias determinadas o fábricas que tienen sus propias características, o bien obras de tipo hidráulica, como por ejemplo túneles o canales para el desvío de algún río, de algún desagüe fluvial, digamos. Decimos que son movilizadoras de la actividad económica en general. ¿Por qué? Porque el índice de la construcción es el que va midiendo si la economía de un país está en buen camino o no. ¿Qué características particulares tienen? Es que su plantel de bienes de uso generalmente es importante. Imagínense si estamos hablando de una empresa que construye o la empresa que va a construir el puente Chaco Corrientes. ¿Mm? ¿Qué va a tener?
va a tener grúas especiales, va a tener para construir el cemento, maquinarias especiales, o bien puede llegar a tener en esta actividad bienes de uso que los contrata o que no son de su propiedad, digamos, que los contrata a terceros. Los consumidores de este tipo de empresas, directos o indirectos, es la rama de la industria o de la prestación del servicio. Pueden tener o pueden contratar empresas del Estado, con empresas del Estado, es decir, construir obras de tipo pública o privadas. Son las dos características que tiene. Demandan gran cantidad de mano de obra. Ustedes bien saben que la empresa de la construcción tiene diferentes categorías de empleados y ese empleado que se dedica a la construcción tiene un régimen especial o una normativa especial en relación a la vinculación laboral que tiene con la empresa constructora. Se distinguen de las empresas comerciales. Generalmente a estos empleados se les paga por quincena, en comparación con un empleado comercial, o se le paga por hora de trabajo en la construcción. A su vez, se le constituye un fondo de desempleo especial que se deposita para cuando el empleado queda sin actividades en construcción, pueda cobrar ese fondo. Son cuestiones específicas de la actividad. Las formas de operar, como les dije anteriormente, pueden ser obras públicas u obras privadas. Cuando hablamos de la construcción del puente Chaco Corrientes, ¿qué tipo de obra estoy mencionando? ¿Qué les parece? Seguramente va a ser un convenio entre el gobierno del Chaco y el gobierno de Corrientes. Es decir, se trata de una obra vial pública. Obra pública, dicen, sí. Muy bien. Bien, bien. Entonces, obviamente que esto tiene todo un marco legal y también tiene particularidades, como las vamos a ver más adelante, en relación a el convenio o el contrato que hace o que hacemos con el Estado. Nos exigen, por ejemplo, si yo soy una constructora que construye una obra que va a pertenecer al Estado, existe un fondo de reparo, que es una garantía que nos retiene el Estado en los pagos que nos hacen para, en caso de haber falencias en la construcción, podamos como Estado después reclamarle a la empresa constructora, descontándole de ese fondo las falencias que tenga la obra. ¿Puede haber en obras privadas este fondo de reparo? Sí, puede haber también en obras privadas, depende del convenio o el contrato, mejor dicho, con la empresa. La legislación en general, contratos específicos de obras, convenios laborales, códigos municipales de construcción, se rigen también tanto en obras públicas como en obras privadas. ¿Qué documentación respaldatoria tiene esta actividad de la construcción? Obviamente, siempre como decimos en actividades especiales, la documentación respaldatoria en empresas constructoras va a tener una parte que es muy común a una comercial, pero lo particular de esta actividad son los certificados de obra. Los certificados de obra para la FIP, para el órgano de control impositivo, el certificado de obra es el sinónimo o el equivalente a la factura de ventas. Le da el mismo carácter o la misma validez que una factura de venta. ¿Qué es el certificado de obra? ¿Qué hace este certificado? Certifica el porcentaje de avance de la obra. Si la obra está a un 20%, entonces se cobra o se factura hasta ese porcentaje. Yo certifico de que construí hasta el 20% de la obra para poder cobrar ese 20%. Como se trata generalmente de construcciones que llevan varios años o varios meses en terminarlas, se va cobrando en forma parcializada, es lo más habitual. Los contratos entre empresa contratista y la parte solicitante o el comitente. Es otra particularidad que tiene esta actividad, que existe un contrato entre quien solicita la obra y quien construye, pública o privada, las dos.
Las partes o minutas de grado de avance, como les dije anteriormente, necesitamos facturar en forma parcializada, entonces vamos a necesitar un informe de parte de un idóneo en el tema que nos dice, si es una obra vial o es una obra, por ejemplo, en la construcción del puente Chaco Corrientes, será un ingeniero civil quien me va a decir cuál es el porcentaje de avance de la obra. ¿Para qué? Para que yo pueda certificar esa obra y cobrar hasta ese porcentaje. En el contrato inicial estarán todas las pautas y también estarán las condiciones bajo las cuales yo puedo ir cobrando la construcción del puente. Por ejemplo, con un 20%, cada 20% voy cobrando el certificado de avance de obra. Pero para respaldar ese certificado necesito de los informes técnicos de las personas idóneas que me van a decir en qué grado de avance está la obra, porque acuérdense que ustedes son contadores, no son ingenieros civiles y no conocen nada de la construcción. Se tienen que valer de personas especializadas en el tema. Remitos de movimientos de materiales, de materias primas, por supuesto, porque voy a tener movimiento de toda la materia prima que se necesite para construir esa obra. Si estamos hablando del puente Chaco Corrientes, ¿cuáles pueden ser esos materiales? Imaginémonos que estamos construyendo ese puente. Hierros, cementos, ¿qué más? Perfiles. Hay que ver y analizar cada uno de estos componentes y por supuesto que tal vez la empresa constructora no haga stock, sino que saca directamente de un corralón los materiales. Entonces habrá remito para reflejar estos movimientos y eso lo tenemos que volcar a la contabilidad. Minutas contables del consumo de elementos de los costos de la construcción, todo lo que consuma en arena, cal, cemento, hormigón, contratos con terceros y demás, se van a reflejar en base a la documentación en minutas contables que van a impactar en el proceso de construcción. Los certificados de obra, depende del tipo de obra, serán certificados de obra pública o certificado de obra privada. El certificado de obra pública es un documento, un comprobante confeccionado por la empresa constructora, contratada generalmente por licitación pública de precios. ¿Qué es la licitación pública de los precios para realizar alguna obra pública? Seguramente si construimos el puente Chaco Corrientes va a haber una licitación pública conjunta entre las dos provincias que van a solicitar al público que se presenten en ese llamado para la construcción del puente Chaco Corrientes, empresas que quieran hacerlo. Por supuesto que yo voy a poner como organismo público, voy a poner cuáles son las características del puente, cuántas vías quiero que tenga, si va a tener para el transporte ferroviario otra vía, si va a tener una bicisenda, todas las características que yo quiera para construir el puente tengo que ponerlo en la licitación. Se convoca, se fija un precio y se presentan las empresas que quieran construir ese puente. Luego se abren los sobres, se fija una fecha para abrir los sobres, se abren los sobres y al que cumple las condiciones exigidas por ambos organismos gubernamentales se le da la obra. El certificado de obra lo elabora periódicamente en función del avance de la obra, eso ya les había comentado anteriormente, y que equivale a la factura de venta, también lo comenté. Si la obra es privada, no difiere mucho, excepto que quien contrata a esa empresa constructora es un sujeto del derecho privado. Pueden ser cualquier persona física o jurídica que desea contratar para construir su casa, por ejemplo, si es una familia, será su casa familiar, o para cualquier otro tipo de construcción. Puede ser una empresa que quiera construir un edificio con departamentos para luego vender los departamentos. Hay muchas alternativas. En el plan de cuenta, lo que tenemos que saber en este tipo de actividades, el aspecto diferenciador que tiene el plan de cuentas si se trata de empresas de la construcción
el primer aspecto que debo analizar cuando tengo un cliente que es empresa constructora es preguntarle si generalmente trabaja para la administración pública o para la privada. Entonces, en base a eso, yo voy a tener que diseñar el plan de cuentas discriminando si se tratan de obras públicas o privadas. Sí puede ocurrir también que las empresas constructoras trabajen para ambos, tanto para el Estado como para los particulares. Entonces, tengo que distinguir este tipo de obras que realizo, si son para el Estado o si son para clientes particulares. Sí, en el plan de cuenta generalmente se identifica por tipo de obra, si es público o privada, y a su vez, acuérdense que los fondos de reparo habitualmente o principalmente son para contratos de obra pública o celebrados con el Estado. Fíjense ahí las cuentas de movimiento y las etapas del proceso de construcción. Cuando hablábamos de una empresa industrial, hablamos de el proceso de fabricación de un producto. Acá hablamos del proceso de construcción de la obra, digamos. Entonces vamos a tener obras públicas, obras privadas, identificadas por tipo de obra. En el ejemplo del plan de cuentas del puente Chaco Corrientes, y bueno, voy a tener identificado en esa constructora obra pública, y dentro de ese rubro tendré, por ejemplo, Puente Chaco Corrientes. Con ese nombre puedo denominar. Ahora, ¿qué va a integrar también en el plan de cuentas en este ejemplo que les voy desarrollando? Voy a tener la cuenta obras en curso, que es el sinónimo o el equivalente a producción en proceso cuando veíamos una empresa que fabricaba un producto. Pero ¿qué etapas voy a tener que identificar dentro de cuentas de movimientos que forman el costo de construcción? Hablo acá porque estoy hablando de una empresa de construcción, y las etapas generalmente son estas. En primer lugar, tengo que elaborar el proyecto. Por ejemplo, si fue una licitación pública, tuve que haber elaborado un proyecto con el dibujo del puente, con las características que me pedían ambos gobiernos. Por ejemplo, que tenga bicisenda, que tenga una parte donde circule les había dicho, el tren, una vía ferroviaria, otra para vehículos de peso pesado y otra para vehículos normales, por ejemplo. Entonces, yo soy empresa constructora, me presento ese proyecto, ¿qué hago? A esa licitación, ¿qué hago? Presento el proyecto, pero toda la etapa de los proyectos que van a ser elaboración del proyecto, compra de pliegos, porque tengo que comprar el pliego, son donde están todas las condiciones para construir esa obra. Debo pagar un costo. Todo, la mano de obra al arquitecto que me hizo el dibujo del puente. Puedo tener impuestos sellados, depreciaciones no tanto, porque esto es si ocupo, por ejemplo, si ocupo un vehículo y lo afecto a la etapa de proyecto, porque tengo que ir al lugar a ver el lugar en donde tengo que construir el puente, entonces tendré que viajar con un vehículo tal vez de la empresa hasta ese lugar, depende mucho de las características de la obra que tengo que construir. Pero toda esta etapa significan gastos para el ente que se van a ir contabilizando en la cuenta del movimiento. Primera etapa, entonces, proyecto. Este proyecto, ojo, que puede o no otorgarme el Estado la licitación, depende, porque se pueden presentar varias empresas y puedo perder. Es decir, que las voy a ir contabilizando en cuentas de movimiento, pero después pierdo la licitación y bueno, va directamente a gastos del periodo. ¿Ah? Vamos a suponer que me dan la obra, entonces comienzo la ejecución de la obra. Allí voy a tener otras cuentas de movimiento, porque voy a tener todo lo que sea materiales, mano de obra, honorarios, ahí sí voy a tener más depreciaciones, combustibles, insumos que necesito para construir mientras estoy ejecutando la obra.
todo voy a ir cancelando estas cuentas de movimiento. ¿Contra qué cuentas? ¿O contra qué cuenta? Obras en curso, Puente Chaco Corrientes, por ejemplo. Obras en construcción, Puente Chaco Corrientes. Cuando termine el puente, ¿qué haré? Puente Chaco Corrientes a obras en construcción, Puente Chaco Corrientes. ¿Se entiende? Obviamente en la tercera etapa de las terminaciones en las cuentas de movimiento, todo lo que me lleve mano de obras y materiales por terminaciones también la puedo dividir. Esto va a estar discriminada, estas cuentas de movimiento, en etapas del proceso de construcción, y depende de la actividad que tenga que hacer. No van a ser las mismas, tal vez las etapas, si construyo un puente, así construyo, ni los plazos tampoco de construcción a un edificio, así construyo una autovía, o si construyo una ruta. ¿Mm? ¿Se va entendiendo hasta acá? Acá tienen un comparativo entre ganadera, agrícola y de la construcción. Cuando vimos ganadería, en el rubro bienes de cambio que teníamos, la hacienda en sí, si tenía vacas, si tenía terneros. Cuando vimos, por eso tenemos todas estas categorías, si teníamos forrajes o productos veterinarios en stock, todo va a bienes de cambio. En la agrícola, ¿qué teníamos? Trigo, si nos dedicábamos a sembrar trigo o soja. La sementera, que representa a la cuenta producción en proceso. Si tengo stock de agroquímicos, de combustibles, de semillas, lo que sea que necesite para la actividad agrícola. Pero ahora estamos en actividad constructora. ¿Qué puedo tener siendo una empresa constructora en mi rubro bienes de cambio? ¿Puedo tener terreno? Sí, sí, me pagaron por ahí con un terreno, puedo tener en bienes de cambio terrenos, porque puedo hacer una división de parcelas de un terreno que tenía de propiedad de la empresa constructora y vender los terrenos individualizados o parcializados. Digamos. Puedo tener edificios si me dedico a construir edificios y vender las unidades para vivienda familiar de ese edificio. Voy a tener obras en curso por construcción de viviendas, o sea, obras en curso para construcciones privadas. Obras en curso, camino, yo le agregaría ahí pública o privada dentro de obras en curso. En la primera pondría privadas, en la segunda pondría pública. Si tengo stock, abertura, cemento, hierro, arena, cal, cualquier tipo de elemento que necesite para la construcción. Eso iría dentro de bienes de cambio. En bienes de uso, bueno, si tengo una ganadera, ¿qué es bien de uso? Campos, alambrados, corrales, reproductores si los tengo, o praderas artificiales para el consumo del animal, digamos. Si es una agrícola, principalmente en bienes de uso tendré tierra y maquinarias. Y si es una constructora, obviamente que voy a tener más maquinarias y herramientas necesarias para llevar a cabo la construcción. Pero va a ser considerable, aunque por el tema del avance de la tecnología, muchas veces las empresas constructoras lo que hacen es tercerizan y compran, por ejemplo, camiones de hormigón directamente en lugar de fabricar ellos el hormigón, digamos, no necesitan las máquinas hormigoneras. Eso va a depender de cada tipo de empresa. En cuentas de resultados, ¿qué es resultado para la actividad ganadera? La venta de los diferentes animales que tengo en el campo, procreación es cuenta de ingresos, y los cambios de categoría. Eso es lo particular. Acuérdense, ganadería, ¿qué es particular? En ingresos, la procreación y los cambios de categoría. En egresos voy a tener todo lo que sea costos de explotación de la actividad ganadera y el costo de venta por la venta de los animales que tenga o que haya vendido. Si tengo agrícola, la cuenta venta será la cuenta, si me dedico a vender girasol, será venta de girasol y costo de venta será el egreso, y voy a tener todos los insumos necesarios para llevar a cabo el cuidado del campo, digamos, para la producción. Y en una empresa constructora, lo que voy a tener en la cuenta de ingresos van a ser los certificados de obra cobrados,
Las ventas de inmuebles, sí me dedico a la venta de inmuebles porque tengo parcializada o tengo una actividad paralela, digamos, y vendo a su vez inmuebles, costo de venta por la venta de los inmuebles, o el costo de la construcción, que van a estar también formados por todo lo que estuvimos viendo hoy. En cuentas de movimiento, ¿qué tenemos? No tanto en la ganadera, porque ustedes saben que la actividad ganadera se vende por kilo de peso en pie, así que del animal, pero en la actividad agrícola y en la constructora, acuérdense que tenemos lo que vimos en la clase anterior. En la actividad agrícola tenemos varias etapas que son desde la siembra, podemos tener una etapa previa a esta, a la mencionada acá, podemos tener una etapa de preparación de la tierra, donde vamos a tener diferentes costos que se van, todas estas cuentas, acuérdense que se van cancelando contra qué cuenta de movimiento, sementera. Perdón, cuenta de activo, digo, sementera. En la empresa constructora tenemos, depende del tipo, ahí tienen la discriminación entre obra pública y obra privada. Y dentro de las etapas podemos dividirla, como les daba anteriormente, en proyecto, ejecución de la obra y finalización de la obra. Podemos dividir en esas tres etapas en cualquier obra pública o privada. O si no, directamente imputar todas estas cuentas de movimiento, cancelarla contra la cuenta obras en construcción. ¿Está? ¿Qué documentación típica tenemos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? Sofi, ¿cómo vamos? Bien. ¿Bien? ¿Me están Hoy escuchando? está muy a mi compu, pero parece que sí, no escribieron nada. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, dimos las características que tienen, las actividades constructoras. Acá, Sí, perdón, Pati. Dice Gonzalo si el certificado de obra es el equivalente a la factura. ¿Eso es razón suficiente para utilizarla como documentación respaldatoria de un asiento o no es contable y se debe usar otra? No, es suficiente porque equivale a la factura. Sí, es suficiente. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a la documentación típica. En la empresa ganadera, por ejemplo, teníamos las guías de traslado. ¿Qué son las guías de traslado? Es una documentación específica de la actividad ganadera que respalda el traslado, por ejemplo, del campo a una feria del animal. Uno no puede ir con animales en ruta sin esta guía de traslado. Y el certificado de remisión a la feria, es decir, en las ferias, en los remates, digamos, se emite un certificado donde se deja constancia que van a asistir a la feria determinada cantidad de animales. Entonces, eso es documentación de tipo no registrable. Después tenemos partes de nacimiento, eso me va a dar específicamente el que esté como responsable del campo, me completará una planilla donde me pondrá todos los nacimientos, porque yo tengo que saber la cantidad de procreación que hay durante el periodo, porque eso genera ingresos en el ente. Los partes de vacuna también son documentación que van a avalar que el animal fue vacunado y eso va a impactar contablemente porque tendré que registrar los consumos de vacunas si es que lo tengo en stock. Lo mismo, bueno, esto ya lo dimos cuando dimos ganadería. En la agrícola también tengo guía de traslado, carta de porte, partes de cosecha, certificado de depósito. Lo van a ver específicamente, ya lo vieron cuando vieron los ejercicios. Y en la empresa constructora, los costos o locación de obra, mejor dicho, contrato, no costos, contrato de locación de obras, me va a servir, es una documentación no registrable, pero me va a servir para saber las condiciones y leer las condiciones en las cuales
se va a ejecutar la obra, para saber cada cuánto se hacen los certificados de obra y demás. El certificado de obra, que es el equivalente a la factura, ya lo dijimos. Los anticipos o que se ejecuten, a veces cobramos en forma anticipada para construir la obra, también pueden estar y tenemos que contabilizarlos, y los fondos de reparo. Los fondos de reparo, acuérdense que es dinero que se retiene, que no se le paga a la empresa constructora, hasta que no transcurra un tiempo donde si se producen roturas o desperfectos en la obra, se reparan con este fondo esos desperfectos y se le devuelve a quien construye el remanente. Si la obra, durante el plazo que se fijó en el contrato, no sufrió de ningún defecto, se le paga el 100%. Generalmente oscila entre un 20, no más de un 20% del total de la facturación de la obra. Contratos de fideicomiso es otra forma contractual también que puede tener. Los informes típicos, y bueno, acá voy a tener lo que estuvimos hablando en empresas constructoras, el informe de avance de obra. ¿Qué va a decir el informe de avance de obra? Si estoy construyendo el puente Chaco Corrientes, me va a decir, bueno, el puente se encuentra en un 20% de construcción. Entonces, en base a ese porcentaje, irá el certificado de obra, respaldando. Otro informe puede ser por costo por obra, porque si yo soy empresa constructora, que necesito saber cuáles son los costos para construir la obra vial del puente Chaco Corriente, la obra pública, la obra privada de la empresa, de la construcción de una vivienda familiar, o la obra para la propia empresa, para la construcción de un edificio, para vender las unidades en forma independiente. O sea, si yo no tengo discriminado en mi plan de cuentas correctamente cuáles son los costos de las obras, de cada una de las obras que estoy realizando, no voy a poder emitir este tipo de informes. Por eso, cuando hablamos de informes típicos para empresas constructoras, tengan en cuenta y tengan mucho cuidado en asignar cuentas para cada tipo de obra, o utilizar los centros de información que tienen los sistemas que ustedes utilicen para la contabilidad. Informe de estructura de costos, los tipos de costos directos, indirectos, las ventas ocurridas o los certificados facturados, digamos, los materiales consumidos. O sea, acá hay un abanico de informes específicos de la actividad de construcción, que muchos se valen de nuestra información contable. Bueno, antes de pasar a entes sin fines de lucro, ¿qué dudas tienen? ¿Los escucho o los leo? El equivalente de producción en proceso en una empresa constructora, ¿qué cuenta es? Si me escucharon, me tienen que decir. ¿Cuál es el equivalente de la cuenta producción en proceso en una empresa constructora o cementera si es agrícola? Obras en curso. Muy, dice Gonzalo. En curso, bien. ¿No discriminarías en públicas o privadas? ¿O por tipo de obra? O le podés poner un número, obra en curso 1, obra en curso 2, y en la medida que te vayan saliendo obras, la vas enumerando. De alguna manera vos tenés que identificar, no podés poner la cuenta obras en curso sola para todas, porque se te va a hacer todo mezclado y no vas a poder, la información va a estar toda mezclada y no vas a poder hacer ninguno de estos informes. Bien. Dentro de bienes de cambio, ¿qué tenemos de particular en la empresa constructora? ¿Qué vamos a tener que discriminar en el rubro bienes de cambio? ¿Qué puedo tener en stock? ¿Debo discriminar en público o privado?
¿Están o no? Chicos, están muy callados hoy. Bueno, bien, vamos a seguir nomás entonces. Carola dice que sí, supongo que... ¿Cómo? Carola dice que sí, supongo que sí a discriminar en público. Bien, bien. Carola dice que sí, supongo que a discriminar en público y privado. Sí, es que Y Gonzalo dice que tiene también, características particulares. y para las cuentas de materiales. Bien, lo que tengan stock de materiales, puedo tener el rubro viene de cambio, puedo tener todo lo que sea cuentas, obras en construcción o en proceso de construcción, públicas, privadas, esa cuenta voy a tener. La obra terminada, puentes, por ejemplo, puedo tener, o puente Chaco Corriente, la obra terminada. Todo lo que sea. Carola menciona, ¿Sí? perdón, Patri. Carola menciona venta de obras públicas y venta de obras privadas, Eso es pero eso ya correspondería cuenta a otro ingresos. rubro. Bien. De ingresos, sí. Y también Bien. discriminado por obra. Voy a tener discriminado no solo en obras públicas y privadas, sino por tipo de obra en lo más detallado posible. Ahora, lo que no pueden tener discriminado tal vez son los materiales. Por ejemplo, si tengo cemento, si tengo cal, si tengo arena, si tengo hierros, en stock lo uso para todas las construcciones de mi empresa. Entonces voy a tener una sola cuenta de insumos, digamos, necesario para la construcción, una sola cuenta arena, una sola cuenta cemento, una sola cuenta. Luego iré imputando las diferentes obras, pero la cuenta producción, obras en curso, públicas, privadas, esa sí tiene que estar discriminada por obra, ¿está? Bien. ¿Qué cuentas específicas podría tener en el plan de cuentas específica de obras en construcción? El fondo de reparo. Ese es específico de empresa constructora. Después, específico, las cuentas producción, obras en curso, perdón. La cuenta de obras en curso es específico de este tipo de empresa. ¿Ah? Bueno, vamos a entes sin fines de lucro. ¿Sí? ¿Podemos avanzar? El certificado de obras públicas y privadas también. También. El certificado ese también va como específico, certificados a cobrar obras públicas, certificado de obras a cobrar privadas, eso es específico de esta actividad. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, avanzamos sobre entes sin fines de lucro. ¿Cómo? ¿Cómo, Sofi? No escuché. Que después dicen que sigas. Bien. Bueno, entonces, entes sin fines. ¿Se te escucha todo entrecortado o es tu señal o es la mía? Vamos a entes sin fines de lucro. Origen. Surgen en gran medida por la pérdida de protagonismo del Estado en cumplimiento de sus fines. Bueno, los entes sin fines de lucro significa que nacen porque o con la intención de cubrir ciertas falencias del Estado. Tenemos un abanico bastante amplio de este tipo de instituciones. La característica en particular que tienen es que las ganancias no se distribuyen entre sus fundadores, socios o integrantes. Eso es lo que los caracteriza o las caracteriza. No se dividen las utilidades entre sus integrantes, sus fundadores, sino que la reinvierten en la sociedad. Pero no significa que no persigan fines de ganancia. Esa es la mayor confusión que a veces se ven en los finales cuando ustedes expresan o dan el concepto de entes sin fines de lucro.
No es que no quieran ganar, simplemente es que no se distribuyen sus ingresos, sino que los reinvierten en la sociedad, en la propia institución. Cuando vemos estos tipos de ente, lo vemos en todos lados. Desde una asociación gremial cualquiera, el sindicato de empresas constructoras, un sindicato del gremio de los comercios, de la actividad comercial, el sindicato de los docentes de la universidad, son ejemplos de ellos. Aquellos que asisten a la comunidad, que brindan, por ejemplo, el Club Universitario de la UNE, un club que brinda un servicio a la comunidad de deporte, digamos, de brindar esa asistencia a los integrantes de la UNE. Las mutuales, por ejemplo, que brindan servicios de salud, o mutuales de alguna actividad que brindan servicios de educación, lo podemos tener como mutuales, o de salud también podemos tener fundaciones que se constituyeron para investigar algún tipo de enfermedad, para sanar esa enfermedad. Aquí el aspecto normativo va a ser específico del tipo de actividad. Ahora vamos a ver las características que tienen y después vamos a profundizar. Pertenecen al tercer sector de la economía, porque no son ni del Estado ni del sector privado. Son un conjunto de personas que se agrupan con un objetivo específico y que no obtienen o no, sus integrantes no obtienen ganancias, sino que las reinvierten en la entidad. Por eso dice que sus ingresos se reinvierten en la entidad. Nunca jamás se distribuyen entre sus socios, sus asociados o sus fundadores. Se financian con aporte de sus integrantes o porque reciben donaciones. Si yo creo una fundación para investigar la enfermedad determinada, que no hay cura, ¿por qué la creo? Y porque el Estado no me está cubriendo esa necesidad de sanar o de investigar ese tipo de enfermedad. Entonces, lo que hago es juntarme con otras personas que tal vez tengan la misma enfermedad, hacer un aporte y contratar con esos fondos a investigadores para que investiguen sobre esa enfermedad, para que logren una cura. ¿Cómo se van a financiar estas fundaciones? Y se financian, si es para investigar sobre una enfermedad, con el aporte del Estado, a veces conseguimos donaciones o de particulares o del Estado. Si se trata de un club social, ¿cómo se financia un club social? Por el aporte o la cuota social que pagan sus socios. Si se trata de una asociación sindical, ¿cómo se financia el sindicato de docentes universitarios? Por el aporte, lo que nos descuentan a los docentes nuestros recibos de sueldo, ¿verdad? Sus objetivos son supletorios o complementarios a lo que debiera prestar el Estado, esto ya lo dijimos. Obviamente que tienen personerías jurídicas, existen normativas específicas que ahora las vamos a ver. Acá tenemos la clasificación. El Código Civil y Comercial reconoce como dos grupos, por un lado las asociaciones civiles y por el otro lado las fundaciones. Cualquier obra social es un ejemplo de asociación civil. Los gremios, otro ejemplo. Las mutuales, otro ejemplo. Otro tipo de asociaciones, una iglesia, un templo, una asociación. Por ejemplo, ustedes hacen una asociación para hacer una base de datos de apuntes de toda la carrera. Entonces se constituyen y el fin de ustedes es brindar, no sé, bibliografía o material de estudio para los demás compañeros en el futuro. Aquí el fin puede ser infinito, podemos tener asociaciones para múltiples fines. Fundaciones, todas las asociaciones como las fundaciones, todas tienen su régimen legal específico. Sí. Sí. Bien. ¿El caso de qué? De los jardines, jardín de infantes, me imagino que será.
Depende el jardín de infantes que se trate. Por ejemplo, pueden pertenecer al área privada, pero son empresas comerciales. Ahí en ese caso no pertenecen a este grupo, no son asociaciones civiles ni son fundaciones. Puede haber específicamente que crees una asociación para crear un jardín, sí puede ser, y que sea por el aporte de sus asociados, pero es más difícil. Generalmente son instituciones privadas, o bien son creadas o los servicios de jardín son prestados por el Estado. Pero principalmente acá en la región son privados y públicos también, pero no pertenecen a este grupo, digamos. Es decir, sus dueños cobran sus rentas por las ganancias, digamos, no es que todo lo reinvierten, no están obligados a reinvertirlo en el jardín, excepto que ya sea directamente perteneciente al Estado. ¿Quedó claro? Ahora vamos a ver ejemplos. Bien, bien. ¿Quiénes la controlan? Bueno, fíjense, las fundaciones y las asociaciones, la Inspección General de Justicia las controla. Y en el ámbito provincial, la Dirección de Personas Jurídicas. Y las obras sociales, el organismo que las controla es la Dirección Nacional de Obras Sociales, la Administración Nacional de Seguro de Salud. Y las mutuales, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, el INASIM y la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia del Chaco. Fíjense que depende su condición jurídica, el ámbito de control le recae a un organismo o a otro. Todo lo que sea, por ejemplo, la mayoría de las obras sociales o de los seguros para el automotor son mutuales, la mayoría, y están dentro de este ámbito regulatorio. Deben llevar la contabilidad como cualquier otro tipo de ente y en especial para la actividad sin fin de lucro. Al constituirse por fondos que aportan personas, por ejemplo una fundación, yo creo una fundación para que curen una enfermedad, que el Estado no me está brindando medicamento porque no existe cura para esa enfermedad, y bueno, entonces hago un aporte, constituyo una fundación, y me sostengo por el aporte de los fundadores, por ejemplo, o consigo aportes de terceros, de privados. Como se constituyen o se mantienen por donaciones, habitualmente estoy manejando fondos de terceros. Entonces, en este aspecto, es que la norma, desde el punto de vista contable y desde todo punto de vista, exige determinados registros que no los exige para otro tipo de entes comerciales. Sobre todo, por ejemplo, el libro caja, que los establece como obligatorios para determinados entes, que no es obligatorio para una empresa cualquiera. Entonces, la contabilidad, acá el sistema de información contable en este tipo de entes es bastante similar a todo lo que ya conocemos. Sabemos que tenemos que tener una contabilidad sobre base de un informe, constituirla sobre un cuadro verídico de sus operaciones, es decir, acercarme a la realidad. Tengo que tener todas las registraciones contables respaldadas por documentación, tengo que utilizar libro de inventario y balance diario, y en algunos casos yo les dije ya, el libro caja. Deben cumplir con requisitos extrínsecos e intrínsecos. El tema de los medios que puede usar medios PET, por supuesto. Deben llevar a cabo inventario. ¿Qué dijimos de diferente a lo que ya conocemos? Que deben emitir estados contables, a veces solo de resultados, hay que ver, eso lo van a estudiar más adelante en otras materias, la memoria de sus administradores, etc. Es decir, que en particular no es que tienen tanto particular, todo tiene que estar respaldado por su documentación, debe llevar libro de inventario, lo que tiene particular el libro caja. Desde el punto de vista de la exposición, existen normas específicas que se exigen para los entes sin fines de lucro, porque obedece a lo que les dije al principio, cómo se maneja fondos. Por ejemplo, un club universitario. Un club o cualquier club se sustenta por el aporte de sus socios. Yo como socio tengo que saber en qué se invierte el dinero. Es una de las condiciones que yo necesito.
Fíjense cuáles son los libros obligatorios si se trata de una asociación o de una fundación. El libro de actas de asamblea. Estos son libros societarios. El de actas de asamblea, de la comisión directiva, registro de sus asociados, el libro inventario y balance y el libro caja son obligatorios. En las fundaciones, el libro de actas de consejo, estos, por ejemplo, son libros societarios. El libro inventario y balance, ¿qué tipo de libro es? Contable. El libro caja es contable. El registro de asistencia es societario. El registro de consejo de administración es societario. Es decir, que existen libros societarios y libros contables que son obligatorios. Lo que nos interesa específicamente acá son los contables. Las obras sociales tienen como obligatorio el libro inventario y balance, que es contable, el diario, el caja, el registro de aportes y contribuciones de las obras sociales, los establece como obligatorio, pero es un registro societario. El registro de los beneficiarios de esa obra social también es un registro societario. Si se trata de un gremio, me exigen como contable, obligatorio, el de inventario y balance, el caja, el diario, el mayor. Todo lo que sea registro de afiliados, registro de aportes, actas de asamblea, todos estos son registros de tipo societario. En una mutual, libro inventario, libro caja, libro diario y actas de asamblea. Vieron que cada uno de los tipos de entes sin fin de lucro les exige el organismo que los regula diferentes tipos de registros, tanto a societarios como contables. ¿Está? ¿Qué tiene de particular a lo que ya vimos? La exigencia sobre todo del libro caja, que en otro tipo de entidad no se exige. ¿Cuáles son los aspectos diferenciadores en el plan de cuenta? Bueno, acá vamos a tener que ir distinguiendo si se trata de una fundación, si se trata de decir, especificar qué tipo de ente estamos describiendo. Si se trata de un club deportivo. En cuentas por cobrar voy a tener la cuenta deudores por cuotas sociales. ¿Está? En cuentas de ingresos, ¿qué voy a tener? Vamos a ver todo lo que sea en cuentas por cobrar primero. Deudores por cuota ingresos, porque voy a tener discriminados entre quien paga la cuota para ingresar al club y quien paga la cuota de la habitual mensual. Si es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que es el organismo que nuclea a los contadores. ¿Qué voy a tener dentro de cuentas por cobrar? Voy a tener deudores por cuotas jubilatorias, porque nosotros en el Consejo pagamos una cuota para que al sistema de jubilación, entonces puede haber este tipo de cuenta por cobrar. Si se trata de un sindicato, el sindicato obviamente va a tener la cuenta deudores por cuotas sociales. Si se trata de una fundación, la fundación que puede... ¿Por qué? O sea, ¿con qué objetivo la creamos esa fundación? Si organiza cursos, va a tener la cuenta de deudores por curso de capacitación. Pero si es el ejemplo de la fundación que yo les di, que la fundación se creó para investigar una enfermedad y se sustenta únicamente por el aporte de ciertas personas que le interesa que se investigue sobre la cura de esa enfermedad. ¿Va a tener la cuenta deudores o cuentas por cobrar? ¿Va a tener este rubro una fundación que se dedica a eso? No es lo mismo una fundación que se crea para curar una enfermedad o para investigar una enfermedad a una fundación que se crea para organizar cursos. Si esa fundación se creó para investigar una enfermedad, no va a tener nada en el rubro cuentas por cobrar, porque no presta un servicio, sino que se crea para investigar algo, nada más. ¿Está claro esto? Por eso es tan amplio este tema. Ustedes se tienen que focalizar en un ente sin fin de lucro y elegir la descripción del rubro cuentas por cobrar para ese ente. Fíjense en una mutual que brinda servicio de salud.
una mutual puede brindar el servicio de, les dije el ejemplo de el seguro de un auto. Entonces, la mutual también se puede crear por diferentes motivos. O por ejemplo, en el caso de los odontólogos, tenemos una mutual que vende insumos para los odontólogos. También fue creada con ese objetivo. Entonces voy a tener en sus cuentas, si es una mutual que brinda servicio de salud, deudores por el plan A, porque depende el servicio de salud que yo pago, voy a tener el plan A, plan B, plan C, depende la cobertura médica que estoy cubriendo. Si es una empresa que brinda servicios de seguro, una mutual que se creó para brindar un servicio de seguro, voy a tener deudores por servicios de seguro. ¿Se entendió este punto, chicos? O sea, no quiero que en el examen oral se mareen con este punto. Cuando den el oral, ubíquense primero en una actividad especial que sea sin fin de lucro. Por ejemplo, elijo un club deportivo o elijo una fundación que se creó para investigar una enfermedad. Entonces, en cuentas por cobrar no tengo nada en cuentas por cobrar de la fundación con ese fin. Porque si quieren describir, en general no existe acá una característica especial del plan de cuenta. Vamos al rubro bienes de cambio. En general dice no existe este rubro en este tipo de entes, ¿no? Y obvio, porque depende el tipo de ente que se trate. Puedo tener... Patrick, sí. Perdón, tenías una pregunta referida a los registros. Dice Gonzalo si los entes sin fines de lucro no llevan o no están obligados a llevar el libro IVA. Los registros impositivos, la norma que exige los registros impositivos los fija la FIP. Y son entes generalmente desde el punto de vista del IVA, son entes exentos en el IVA. Entonces, puede que la FIP los exima de determinado tipo de información, pero no todas las actividades que desarrollan están exentas. Ojo con eso también. Entonces, depende del tipo de actividad a la cual se dedican. ¿Ya? Porque aparte, para lograr la exhibición en determinados impuestos, la FIP lo que te exige es que cumplas con determinados requisitos. Por ejemplo, en ganancias tenés que cubrir muchísima información para que no pagues el impuesto a las ganancias. Es decir, hay que cumplir con determinados requisitos. ¿Está? Si vos sos un club social, pero te dedicas a vender propaganda del club, vas a pagar IVA por ese club, por esas ventas, digo. ¿Está? Depende entonces la actividad que hagas, ¿te va a eximir o no? Entonces, nuevamente, dependiendo del tipo de actividad y, sobre todo, teniendo en cuenta que son registros impositivos. Claro. O sea, que van a depender de la norma impositiva. Acá estamos viendo los aspectos diferenciadores contables. Exacto. ¿Quedó claro? ¿Está, Gonzalo? Parece que sí. Por ejemplo, si es un club deportivo, yo vendo camisetas, pelotas, miren el ejemplo que está en pantalla, vendo camisetas, vendo pelotas, libros, medicamentos, artículos electrónicos, de todo. O sea, depende del tipo de actividad que realice. Si es un club, seguramente serán camisetas o pelotas. Por este tipo de venta voy a pagar el IVA, porque ya no obedece a los fines por los cuales se creó este club, ¿está? O no a cubrir esa parte que el Estado no te presta, ¿no? Los bienes de cambio, entonces, generalmente van a ser ínfimos en relación al tipo de actividad. Si yo soy una fundación, sigo con el ejemplo de la fundación, que investigo la cura de una enfermedad, no voy a tener bienes de cambio tampoco. Es muy difícil. Bueno, bienes intangibles en un club y por los contratos que tenga, puedo llegar a tener algún tipo de intangible, ¿no? Bien, aspectos diferenciadores en la cuenta patrimonio neto. Bueno, acá van a aparecer fondos específicos, sí, porque puedo crear para fines específicos, afectar al patrimonio de las ganancias, afectar para un fin específico, ¿no?
no sé, para comprar una máquina específica que me va a investigar sobre la enfermedad que estoy investigando. Puedo crear un fondo. Si soy un club, voy a tener la cuenta asociados, suscriptores, etcétera. Depende del tipo de personas que estén suscriptas o que estén asociadas a ese tipo de entes. En las cuentas de ingresos está muy vinculado con lo que vimos en créditos. Si es un club deportivo, va a aparecer la cuenta ingresos por cuotas sociales. Si es un sindicato, va a aparecer la cuenta ingresos por cuotas sindicales. Si es una fundación y brinda curso de capacitación, va a aparecer la cuenta ingresos por capacitación. Y si es una fundación que investiga, ¿va a aparecer algo de esto? ¿Ingresos va a tener esa fundación? No, porque está creada con el propósito de investigar nada más. Tal vez si encuentran la cura a esa enfermedad, pueden vender, puede aparecer un intangible, que es la patente, el patentamiento del medicamento o de la fórmula, mejor dicho, para curar la enfermedad. Entonces, puedo vender a los laboratorios el patentamiento, el uso de la patente. Entonces, ahí sí va a aparecer cuentas de ingreso, pero todo lo que cobre será ingresos por venta de patente, por ejemplo, o algo parecido, pero tengo que reflejar esas cuentas de ingreso. Obviamente que no puedo distribuir entre los fundadores, sino que se va a reinvertir, como siempre. Tal vez empezaré a investigar otro tipo de enfermedad o no, ¿está? Ingreso por venta de productos, si es que me dedico también a comercializar productos como venta de camiseta, venta de pelota del club deportivo. Ustedes vean los balances de si quieren investigar más sobre esto, en internet tienen un montón de ejemplos de balances de clubes deportivos grandes, como son River, Boca, qué sé yo, entren en los balances de ellos y van a ver todo este tipo de cuentas reflejadas. Donaciones recibidas es específico principalmente para fundaciones, porque acuérdense que las fundaciones se sustentan, no cobran una cuota social. Se sustentan por donaciones recibidas del Estado o de particulares privados. En la documentación específica, en general no tiene características particulares porque va a depender también del tipo de actividad que desarrolla. Acuérdense que tenemos un abanico bastante amplio de actividades. Se trata de un club deportivo, los cupones por las cobranzas. Acá generalmente, ¿qué se usa? El sistema de cobrador, donde voy a tener una planilla de cobranza. Esto ya lo dimos cuando dimos planilla de caja, planilla de cobranza. Generalmente los clubes deportivos usan cobradores. Si es un sindicato, puede usar cobradores también. Las cobranzas por descuentos, ¿cuál es la particularidad que tienen? Por ejemplo, yo les daba el caso del sindicato de los docentes de la UNI. Bueno, ¿cómo nos cobran la cuota sindical? Nos descuentan del recibo de sueldo. Y luego la UNE le paga a nuestro sindicato. Entonces, la documentación específica es el recibo de sueldo de un docente de la UNE. ¿Está? Los informes pueden ser los de uso externo, que es lo que ustedes ya conocen, los estados contables obligatorios. Existe una resolución técnica especial para entes sin fines de lucro, donde, por ejemplo, me establece un estado contable que no se usa en otro tipo de ente, es el estado de fuente y uso de fondos. Este estado me refleja la variación, es como el reflejo de la variación del libro caja. Se vuelca en este estado y digo, comencé con tantos pesos, finalizo con tantos pesos. Entonces este estado lo que hace es reflejar el movimiento de los fondos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque acuérdense que manejo fondos de personas que donan o personas que aportan. Entonces tiene que ser lo más transparente posible, porque después esos fondos excedentes se reinvierten en el ente. Para organismos fiscales, principalmente no tenemos particularidades, excepto lo que yo les decía. Cuando yo quiero lograr la exención en el impuesto a las ganancias, la AFIP nos pide informes para fines fiscales
o informes específicos de cumplimiento, donde tengo que rellenar unas planillas específicas, y ahí una vez que yo completo toda la documentación, tengo que llevarle fotocopias de actas de constitución del ente sin fin de lucro, con el registro o informes trimestrales o cuatrimestrales, o con un informe de los próximos, en qué voy a invertir en los próximos 4 años, muchísima documentación, chicos, nos pide la FIP para lograr esta exención. Si no, tengo que pagar. Así de simple es. ¿Alguna duda hasta acá? Cuando hablo de políticas contables en este tipo de entes, ¿en qué tiempo estamos? Y 20, uy. Cuando hablo de políticas contables, bueno, ya estuvimos definiendo. Hablamos de las cuentas específicas en entes sin fines de lucro. Hablamos de la documentación específica que no tiene, porque depende del tipo de actividad, pero en general es bastante como específico particular en documentación, los clubes deportivos, las planillas o el descuento en el recibo de sueldos sería lo más particular, pero el resto es idéntico a cualquier otro tipo de actividad. En informes, les dije qué tiene de particular el estado, fuente y uso de fondos, y en archivo tienen que tener en cuenta lo mismo que tuvimos en cuenta en todas las unidades anteriores, no tiene nada de particular, ¿tá? Entonces me tendré que ubicar en un tipo de ente sin fin de lucro, con un tipo de situación jurídica en particular, y con actividad específica para realizar. Por ejemplo, una fundación que investiga una enfermedad, o un club deportivo que vende sus camisetas, sus pelotas, y a la vez brinda el servicio a una comunidad de servicios deportivos, o de alquiler de salones, etc. Acá ubíquense en un tipo de actividad y descríbanla. En informes, todo lo que aprendieron anteriormente vale, porque depende el tipo de actividad. Si brindo el servicio de un seguro, si brindo el servicio de salud, ¿por qué existen las obras sociales? Porque el Estado no cubre todas las necesidades de toda la población, entonces necesitamos salir y pagarnos nuestra propia obra social, ¿está? A su vez existen personas que no están dentro de un ámbito particular, público, entonces necesitan de una oferta de obras sociales privadas, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? Porque con esto terminaríamos la unidad 16. ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda, chicos? ¿Qué van a dar el día? Hoy estoy perdida en los días, viernes, el día, ¿entendió? Bueno, yo sé que les cuesta un poquito entes sin fines de lucro porque es muy amplio, pero es porque no se ubican. Elijan una fundación que brinda servicios de capacitación, elijan una asociación gremial o elijan una mutual y describan las características de esa empresa. Que acuérdense siempre acuérdense que no pueden, porque eso les vamos a preguntar en los finales, no se pueden quedar con las ganancias quienes la fundan, quienes la integran, jamás se pueden quedar con las ganancias. Siempre hay que reinvertir en la propia sociedad, o ente, mejor dicho, en la propia asociación, en la propia fundación, en la propia mutual. Eso es lo que tiene particular, pero el servicio que prestan o el producto que venden es igual a cualquier otro tipo de ente. Manejan, ojo, que pertenecen a un sector de la economía que maneja muchísimo dinero. Imagínense un club deportivo como Boca Juniors, River mejor, como River Plate. Manejan muchísimos dinero en contratos. Manejan contratos multimillonarios, es decir, las cuotas sociales de sus asociados, la venta de sus jugadores, son realmente instituciones de la economía que manejan muchísimo dinero, pero nunca se quedan con los fondos de los resultados de ese club.
Una empresa de servicio que sea ente sin fin de lucro, ¿respeta las cuentas que dimos el otro día o nada? Sí, respeta. Vos si vendés camisetas, respetás lo mismo, el mismo plan de cuenta que una empresa o un comercio que vende camisetas. Pero imagínate un club deportivo grande, ¿qué va a tener? Va a tener en bienes de cambio todo lo que sea el merchandising o el mercado que venda desde camisetas, no sé, cuadros, todo lo que venda, más. En cuentas por cobrar va a tener todo lo que tenga en cuotas por cobrar por los pases de los jugadores, por ejemplo, que son millones. O en la parte de costos va a tener por los productos que venden lo mismo que cualquier empresa comercial. Lo mismo si vos prestás un servicio, brindas el servicio de salud, por ejemplo. Sos una obra social que brinda el servicio de salud. Lo mismo que una obra social va a brindar el servicio de salud y tendrás que tener en cuenta todo lo que conocés vos de costos. ¿Cómo formo el costo del servicio? En base a eso vas a formar el valor de la cuota que le tenés que cobrar al asociado para cubrirte de las futuras enfermedades que tenga esa persona y de los costos que demande esa enfermedad. Entonces vas a tener que llevar un registro contable de cada uno de los insumos, desde costos de internación, las gasas que utilizás, los medicamentos, los honorarios que pagás, todo vas a tener que registrarlo. Y sin embargo, coincide con una empresa comercial común en muchos de sus aspectos. ¿Estamos? Bueno, con eso daríamos por cerrada esta clase, chicos. ¿Qué van a ver en la clase siguiente? El día lunes sí hay clases. Van a dar los ejercicios que queden de la unidad 16 y comenzaremos la unidad 17, que es una de las más interesantes porque es la que integra todas las unidades que estuvimos viendo hasta acá, porque vamos a ver contabilidad, el sistema de contabilidad general, que es la parte del corazón del SIC. Acuérdense, el SIC está en el medio con sistema de contabilidad general y a la vuelta están los subsistemas. Entonces, lo que vamos a ver en la clase es cómo puede estar organizado contabilidad general. ¿Está? Es muy importante porque acá van a ver la integración de todas las unidades o casi todas las unidades que vimos anteriormente. Obviamente también vamos a ver plan de revisión y ajuste, que es específico, vamos a ver informes, un poquito de todo. ¿Alguna duda de la unidad 16 de los 2 puntos, constructora y entes sin fines de lucro, chicos? En serio, ¿eh? Increíble. Falta menos para el parcial ya. Eso le iba a decir. Ya estamos terminando con el dictado y que tienen el parcial encima otra vez. Llegamos a la última unidad el día lunes. Es bastante larga la unidad, no sé si la va... Ah, tienen los videos, eso me olvidé decirle. Tienen los videos de la 17, así que miren tranquilos el sábado del domingo. Ya que no pueden salir, miren los videos. ¿No pueden? No, no podemos. ¿Alguna duda, chicos? Si no tienen dudas, nos veremos el día lunes. ¿Le tengo la grabación, Patri? Sí. Dale.